Realmente es una gran bendición el ver matrimonios que hayan perdurado tanto tiempo. ¿Y por qué lo comento? No lo comento porque son matrimonios que no tengan problemas, o no tengan dificultades, o no hayan pasado luchas o momentos difíciles. Claro que los enfrentaron. Creo que todos los matrimonios aquí podemos decir que en la vida matrimonial, como compartía el hermano Juan Carlos Zúñiga, somos probados. Es probada nuestra fe, es probado nuestro amor, es probado nuestro compromiso, es probada nuestra constancia, la continuidad, la perseverancia. Porque seguramente por la mente de todos los matrimonios aquí presentes, quizá los que tienen poco tiempo no sea algo tan fuerte, tan intenso, porque hay algunos recién casados, otros de poco tiempo de casados, pero ha venido el pensamiento: ¿funcionará? ¿Seguiremos adelante? ¿Voy a aguantar? ¿Va a aguantar? Quizá aún ha venido el pensamiento del divorcio, la posibilidad de una separación o de una destrucción legal del compromiso, del pacto matrimonial. Vivimos en una época en la cual el divorcio es un suceso que se da constantemente, con más frecuencia cada vez. De hecho, el día de hoy hay mucha gente que ni siquiera se casa. Hay personas que no se comprometen, que no van ante un registro civil, que simplemente viven juntos, pasan tiempo juntos un rato, unos meses, unos años. Ya cuando se cansa el uno del otro, buscan a alguien más que pueda tomar o sustituir ese lugar. Amigos sin compromiso. Tristemente es lo que está pasando el día de hoy. Y son menos la cantidad de jóvenes que están dispuestos a ir ante el altar o a ir ante el registro civil y formalizar una unión. El matrimonio fue instituido por Dios. Dios creó el matrimonio. Y Dios ama a los matrimonios. Y es importante que entendamos que tu matrimonio es muy valioso para Dios. Tu matrimonio es muy importante para Dios. Tu matrimonio está en el corazón de Dios. Y por eso Dios ha permitido este evento. Y por eso Dios ha hecho tantas cosas por ti, por tu casa, por tu familia. Porque Dios ama los matrimonios. El matrimonio fue instituido por Dios, es una institución divina y por ende es algo que es necesario, es algo bueno, es algo útil para la sociedad. Cuando Dios creó el primer matrimonio, dice la Escritura que miró la creación y dijo: todo es bueno y bueno en gran manera. Y está considerada la institución del matrimonio, una institución divina, necesaria, con inmensurables beneficios. Es decir, una sociedad que tiene matrimonios funcionales, que están cumpliendo su objetivo, va a ser una sociedad estable. Una sociedad que tiene matrimonios con problemas, con pleitos, con inestabilidades, disfuncionales, va a ser una sociedad que va a tener muchos problemas, muchas dificultades, porque gran parte de las patologías sociales radican en el hogar, comienzan en el hogar, se inician en casa. Y bueno, hay estudios abundantes de los beneficios del matrimonio. Una de las sociólogas y especialistas consejeras es Laura Schlesinger, una mujer que hizo investigaciones sobre el matrimonio, y él dice que la gente casada tiene mejor salud física, mayor éxito económico, mayor confianza entre pareja, mayor sentido de compromiso, una interdependencia, mayor seguridad, mayor confort, inclusive una mejor relación conyugal. Es importante mencionar esto, el último punto,
Porque algunos piensan que una relación pasajera puede ser muy satisfactoria, etcétera, pero está comprobado que la mayor satisfacción pareja se da después de 4 años de conocerse. O sea, los años van permitiendo que se vayan conociendo y eso los llevará a tener una mayor satisfacción en todos los sentidos. Y ya depende de nosotros que eso pueda perdurar de acuerdo a la relación de confianza, de amistad, de comunicación, que sepamos cuidar esa relación de amistad conyugal, que es algo que realmente pocos lo realizan y por eso hay un alto índice de separaciones y obviamente de divorcios. Esta misma estudiosa dice que los hijos que viven fuera del matrimonio, o sea, hogares disfuncionales, destruidos, separados, divorciados, donde el padre no está o la madre no está, hay un mayor índice de consumo de drogas, consumo de alcohol, cuadros depresivos, problemas de salud, conductas delictivas, abandono de la escuela, 5 veces más propensos a cometer suicidios, 32 veces más propensos a fugarse del hogar, 20 veces más propensos a tener conductas graves, 14 veces más propensos a cometer violaciones, 9 veces más propensos a desertar de la escuela, de la vida académica, 7 veces más propensos a abusar de sustancias químicas o tóxicas, 9 veces más propensos a terminar en una institución estatal, inclusive en la prisión. Es decir, el matrimonio tiene sus propósitos, tiene sus objetivos. Hay momentos difíciles, hay momentos de ansiedad, de estrés, de lucha, de confusión, aún de no saber cómo resolver las cosas. Pero es importante que perseveremos, que sigamos adelante, que busquemos la gracia de Dios, que busquemos la comunicación conyugal, que busquemos resolver los problemas y que cuando vayamos al diálogo conyugal no sea para buscar culpables, sino para buscar soluciones. No para buscar responsables, sino para buscar una salida y un crecimiento familiar. Es cierto, cada quien tendrá que asumir quizá las responsabilidades o las culpas o las obligaciones que se desatendieron, pero ese no debe ser el objetivo final, sino el poder buscar respuestas y soluciones a los problemas. El día de hoy los divorcios han aumentado, de hecho con la pandemia disminuyeron, en 2020 y 2021 bajaron, curiosamente. ¿Por qué? Pues porque no había registro civil, porque la gente no iba a tramitar un divorcio. Pero ya a partir del 22 y 23 hubo un incremento, pero rebasó lo que había previamente en el 19. Muchos divorcios, mucha gente disolvió el pacto matrimonial. Y yo quiero decirte algo, el matrimonio es algo sagrado, es algo muy valioso. No es como decir, bueno, cambio de zapatos. Ya se me agujeraron, ya están viejitos, voy a comprarme unos nuevos. No es así. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Fue el compromiso que hicimos delante de las familias. Fue el compromiso que hicimos delante de nuestro cónyuge. Fue el compromiso que hicimos delante del juez. Fue el compromiso que hicimos delante de Dios. Porque Dios estaba presente cuando nosotros decidimos unirnos en matrimonio. Si vamos a Mateo capítulo 19, por favor, si me acompañas. Yo espero que la comida no nos vaya a provocar ahí lo que se conoce coloquialmente como el mal del puerco, ¿verdad? Sino que podamos estar bien lúcidos y bien frescos y bien atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Mateo 19:1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán.
Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos. Atención, ¿quiénes vinieron delante de Jesús? Fariseos. Tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? O sea, ¿es lícito dar carta de divorcio por cualquier causa? ¿Es lícito disolver el matrimonio por cualquier causa? Lo estaban tentando. Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hombre y mujer. Vemos cómo el día de hoy la sociedad ha querido distorsionar el matrimonio, deformar, deteriorar. Y el día de hoy, hombre con hombre, mujer con mujer, entre tres, entre cuatro, hombre con gato, mujer con perro, etcétera. Y de verdad, hay gente que está casando el día de hoy con la mascota. Y las leyes los protegen y les dan derechos, y se ha deformado y distorsionado el modelo que Dios estableció. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular. Hombre, mujer. XY con XX. Dos personas. Y dice: y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Verso 26, verso 6. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó? Atención en el verbo que utilizan aquí. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Quién preguntó esto? Los fariseos, a Jesús. ¿Por qué mandó Moisés dar carta de divorcio? Y Jesús los corrige y les dice, en otras palabras, no mandó, permitió, que es distinto. No que Dios mandara. Dios no diseñó el divorcio. Dios no tenía en su mente que se divorciasen. Dios permitió, y veremos por qué lo permitió. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés, ¿qué dice? Os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Lo que está diciendo Jesús aquí es: no mandó Moisés dar carta de divorcio, sino permitió dar carta de divorcio. Son dos cosas diferentes. La primera es mandar. Tienes que divorciarte. A los 20 años tienes que divorciarte. Jamás hizo eso. Permitió repudiar por la dureza del corazón del pueblo, porque había infidelidades, porque había maltratos, porque había violencia, porque había actos inmorales. Y entonces el divorcio se volvía en el menor de los males. Si ponemos una escala, ¿te acuerdas de la ranita que brincaba en positivo y brincaba en negativo? Bueno, si ponemos una escala y a mi derecha son los positivos y a mi izquierda los negativos, -1, -2, -3, -4, -5, etc. Ok, el divorcio es un negativo. Vamos a pensar teóricamente un -5. Ok, pero es un menor mal que una mujer lastimada, agredida, infectada, golpeada, insultada, traicionada. O sea, ese es un mal mayor. Un -6, -7, -8, -9, -10. Entonces Moisés permitió -5. ¿Sí entendemos? Lo permitió. Pero no porque Dios lo hubiera establecido, porque Dios quiere positivos. Dios quiere el matrimonio con amor, con servicio, con dedicación, con cuidado de los hijos. Y si tuvo que legislar el divorcio, no fue porque estuviera en el corazón de Dios, sino porque era un mal menor a toda la devastación que provoca un adúltero o una adúltera en su matrimonio, en su hogar,
en la sociedad, físicamente, por el ejemplo, el testimonio, aún las enfermedades de transmisión sexual, las amarguras, los resentimientos, las desconfianzas, o sea, todo el daño que provoca, tuvo que instituir o legislar la separación formal y lo permitió. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. ¿Estamos comprendiendo? Es muy importante esto. O sea, no estaba en los planes de Dios. Los planes de Dios son en positivo siempre. Pero por la maldad hubo que legislar por la dureza del corazón del hombre. Y entonces Moisés permitió repudiar a las mujeres. Pero aclara Jesús, más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, y ahí podemos subrayar, es la cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, Dios permite la disolución de un pacto matrimonial cuando hay causales que atentan en contra de ella. Y aquí habla de una causal clara y específica que la palabra de Dios establece, que es la fornicación. Algunos dirán, ¿por qué no dice adulterio? ¿Por qué dice fornicación? Porque el adulterio es algo muy específico. La fornicación es más amplia. Es decir, fornicación puede ser el tocamiento a un niño. ¿Sí? Eso es fornicación. ¿Por qué? Porque es un acto sexual ilícito. Es mucho más amplio. De modo que hay ciertas perversiones sexuales que podrían justificar la disolución de un pacto matrimonial. La fornicación es muy amplia, habla de relaciones sexuales con hijos, con familiares cercanos, tocamientos a menores, abusos sexuales, bestialismo, muchos pecados. Tiene que ver con una distorsión sexual o con actos sexuales ilícitos. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué podemos ver con esto? Que Dios no aprueba el divorcio en la gran mayoría de los casos. El día de hoy mucha gente se divorcia porque no me gustó cómo hacía el desayuno. O se divorcia porque pues a lo mejor subió mucho de peso. O se divorcia porque pues ya no tiene el cabello de antes y ahora ya están las canas. O se divorcia porque pues resultó que su carácter es muy fuerte. Es muy enojón o es muy enojona o es muy exigente. No, mejor me divorcio. ¿Sabes qué? Eso no es bíblico. No es correcto. Ni es agradable ante los ojos de Dios. En el matrimonio vamos a enfrentar momentos difíciles. Y la adaptación requiere paciencia de ambas partes. Y también requiere que estemos dispuestos a ceder y a empezar a acoplarnos. Algo que en ocasiones dura 1, 2 años y en otros casos muchos más años. Pero si ambas partes ponen de sí, obviamente esto va a ser mucho más sencillo. El día de hoy, el registro civil, las autoridades civiles, por cualquier cosa disuelven el matrimonio, con tal de que ambos estén dispuestos. Hay divorcios express, donde llegan ambas partes, hacen lo que les corresponde y finalmente se disuelve el matrimonio. En otros casos, cuando uno de los cónyuges quiere divorciar al otro, con que esté insistiendo y realizando ciertos pasos legales, lo llevará a cabo independientemente de que la otra parte no lo quiera o no lo desea. Es decir, el mundo civil avala, permite, aprueba el divorcio por muchas causales o muchas razones. Pero en el caso de Dios no es así.
En el caso de Dios, el Señor quiere que aprendamos a perseverar, a seguir adelante, a cuidar el pacto matrimonial, a ser fieles, a ser pacientes, a correr con constancia esta carrera. Se requiere amor para poder superar dificultades, problemas y adversidades que se enfrentarán durante el matrimonio. Como vemos aquí, los fariseos querían tentar a Jesús, preguntándole por qué mandó Moisés dar carta de divorcio, y Jesús les pone un alto y les dice: no, él no mandó. El diseño es este: hombre, mujer, hasta que la muerte los separe. Dejarán padre y madre, una sola carne, una sola persona, un solo proyecto, trabajando juntos, un solo equipo, hasta que la muerte los separe. Este es el diseño de Dios. Y si Moisés permitió, que es diferente a mandó, fue por la dureza del corazón del hombre, por el pecado que había en la sociedad, porque la gente no quería arrepentirse, no quería convertirse, no quería ceñirse a los mandamientos de Dios. Y por eso Moisés tuvo que legislar en relación al divorcio o a dar carta de separación. El día de hoy, por ejemplo, en el año 2022 en México, según el INEGI, se divorciaron 166,766 matrimonios. Imagínate, 166,766 matrimonios. Los estados con más divorcios en nuestro país, no por volumen, porque obviamente pues en la Ciudad de México, el Estado de México, por ser de mayor población, pues tendría que haber más divorcios. Pero si se valora con respecto a cada mil matrimonios o cada 1,000 habitantes, los que tuvieron más divorcios fueron Campeche, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila y Aguascalientes, en ese orden. Los que tuvieron menos divorcios por cada 1,000 habitantes son Veracruz, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Chiapas. Interesante. Ahora, es importante mencionar que en México las estadísticas son irreales, no son muy buenas. De hecho, a veces son bastante malas e incompletas y tendenciosas, y a veces con intereses políticos para poder quedar bien con la sociedad, y ocultan o esconden ciertas problemáticas para querer dar una buena cara delante de las personas. Pero la realidad es que las estadísticas nos sirven para ver un poco del iceberg que hay debajo de nosotros. La punta del iceberg nos muestran la problemática a nivel social. Es cierto que muchos de los divorcios se dan desde el punto de vista jurídico, pero hay otros que se separan internamente. Y aunque no estén divorciados, están separados. Cada quien vive por su lado, en casas distintas o en el mismo techo, pero cada quien en su recámara. No hay comunicación, hay amarguras, hay resentimientos, no hay diálogo, no hay perdón. En la práctica se está dando la separación, cuando legalmente continúan en la estadística nacional unidos en matrimonio. El día de hoy hay mucha gente que tiene ese tipo de problemáticas y reitero, después de la pandemia estas se incrementaron. Según un estudio que hizo una escritora italiana de nombre Marcia Nicolini en el 2023, y fue publicado, una publicación que fue realizada en una revista que se basó en un estudio de una revista académica que se llama Couple and Family Philosophy. O sea, la pareja y la es psychology y la psicología familiar. La pareja y la psicología familiar. Nos habla de nueve razones por las cuales la gente se divorcia. 9 causales que llevan a la gente a la separación. Las voy a mencionar rápidamente. La primera de ellas es la falta de compromiso. O sea, ya no hay un compromiso
el uno para con el otro. Ya no están trabajando en equipo. Ya no hay una labor, como decía Jesús, un solo cuerpo. El 79% de la gente que se divorcia es por falta de compromiso. Segundo problema, la infidelidad. En el 59.6% de los casos de divorcios hubo infidelidad de uno de los cónyuges. Es decir, una de las personas del matrimonio fue infiel, tuvo otra mujer u otro hombre, y en este caso eso laceró de tal forma la relación que los llevó a una separación legal. 59.6%. El tercer caso, conflictos y peleas de pareja frecuentes, en un 57.7%. Es decir, más de la mitad de los casos de divorcio es por conflictos y peleas de pareja frecuentes. Yo creo que todos los presentes hemos tenido conflictos. Ya hemos tenido dificultades y puntos de vista diferentes. Y es normal, aún en gente convertida, porque el matrimonio no es entre dos personas exactamente iguales. Dos personas que pensamos distinto. Y no solo eso, entre un hombre y una mujer. Y el hombre y la mujer procesamos la información de forma diferente, distinta. No que lo haga uno bien y el otro mal, sino que somos complementarios. Y eso permite que pueda haber panorámicas y puntos de vista que a veces no son similares, son distintos, pero enriquecen la vida matrimonial si se manejan correctamente. Si no se manejan correctamente, obviamente eso va pues a generar rupturas, problemas, pleitos, conflictos, golpes, maltratos. El 45.1%, perdón, 57.7% por conflictos y peleas de pareja frecuentes. Obviamente conflictos no resueltos de una manera correcta. Cuarta razón que genera divorcios: matrimonio a una edad temprana. Es decir, gente que se casa sin entender lo que es el matrimonio. Gente que se casa nada más porque sintió mariposas en el estómago, porque se emocionó, porque hubo amor de primera vista y vio al príncipe azul, ¿no? Y se emocionó y sí, es él, estoy seguro que es ella. Y finalmente se casan y ya casados ven la realidad. Los ojos se desnublan y empiezan a mirar lo que es real. Un ser humano, a veces con tendencias, con un carácter, con un temperamento, con hábitos, con deficiencias, con talentos, con aptitudes, con diferentes circunstancias. Pero a veces eso no se había contemplado. Y tristemente, los matrimonios entre jovencitos que se dan de forma express a edad temprana, en un 45.1%, provocan el divorcio. Quinto punto, problemas económicos. Es decir, el no manejar correctamente el área económica, el suplir las necesidades, el poder atender áreas prioritarias, el poder tener lo indispensable, o quizá aún el buscar más allá de lo que uno debe tener o lo que uno puede tener. Porque una persona, aunque gane bien, si desea un estatus social o un estilo de vida muy por encima de su capacidad económica, va a tener problemas, va a tener conflictos. Aunque gane bien o viva dignamente, va a estar siempre queriendo más y más y más, y con deudas y con la soga en el cuello. Pero en ocasiones es por falta de provisión, por falta de responsabilidad, porque el marido utiliza el recurso para irse con los amigos, para tomar, lo malgasta, no llega a la casa, no hay gasto, no hay comida, no hay servicios. Puede ser tanto por exigencias de la mujer, que son más allá de lo debido, o por una irresponsabilidad del hombre. Por lo que sea, los conflictos económicos llevan a que se den rupturas
matrimoniales. Qué importante es, pudiéramos hacer un alto en cada uno de estos puntos, no lo voy a hacer porque me gustaría abordar otros que son de gran importancia, pero qué importante es que en cada hogar podamos buscar tener una estabilidad económica y economías sanas, saludables, donde busquemos que no haya deudas, que no haya situaciones que nos lleven a una cuestión de ansiedad, depresión o de testimonio para con la gente a nuestro alrededor. Sin duda alguna, creemos en un Dios que es todopoderoso, que si cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros, que se alimenta a las aves y viste a los lirios del campo, también lo hará con nosotros. Podemos tener esa confianza. Obviamente uno tendrá que buscarle, que trabajar, que negociar, que pensar alternativas, que buscar quizá una economía donde no haya un egreso mayor que el ingreso, irse sometiendo a las capacidades, pero finalmente esta área es muy importante y para ello tiene que haber un diálogo bueno entre el matrimonio, porque a veces las tensiones por cuestiones económicas llevan a rupturas matrimoniales. Sexto punto, el abuso de sustancias tóxicas por alguno de los cónyuges. Obviamente el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, son situaciones que llevan a que se den otro tipo de problemáticas, violencia, agresividad, golpes, violaciones dentro del matrimonio, porque las hay cuando uno de los cónyuges abusa del otro, lo obliga a algo. Es una violación dentro del matrimonio y es un delito. Y es algo que a veces provoca lesiones emocionales, físicas, etcétera, que derivan en separaciones. El abuso de sustancias tóxicas, 34.6%. Séptima razón, violencia doméstica, es decir, donde ya hay una actividad, tenemos para señalar, ok, o sea, donde hay una acción en la cual hay agresividad, hay lastimarse mutuamente. Quiero aquí subrayar que la violencia doméstica no tiene que ser nada más algo físico. Puede ser violencia emocional, puede ser violencia verbal y también puede ser violencia física. De hecho, se ha comprobado que los hombres tienden más a la violencia física. O sea, al empujón, a enojarse, a golpear, a aventar, etcétera. Y la mujer tiende más a la violencia verbal, a lastimar, a ofender, a herir, a saber qué decir para generar algún tipo de reacción. Y ninguna de ellas es correcta. Debemos, siempre que se dialogue, ya lo platicaremos más adelante, deben ser diálogos con respeto. Con respeto. El hecho de que no esté de acuerdo en algo del cónyuge no quiere decir que le voy a faltar respeto, ni que la voy a lastimar, ni que la voy a herir, ni que la voy a ofender o la voy a pisotear con mis palabras, sino voy a expresar lo que siento y voy a buscar soluciones y voy a buscar que entre ambos podamos encontrar una salida, donde en muchos de los casos tiene que haber una participación y un cambio de ambas partes. Es decir, tiene que ser algo conjunto. Siguiente punto que causa las separaciones, los divorcios, problemas de salud, 18.2%, o sea, cuando alguno de los cónyuges se enferma y es una enfermedad que a lo mejor lo limita en sus funciones, en sus capacidades, o a lo mejor inclusive hasta hay un deterioro físico por la enfermedad, y entonces los abandonan o las abandonan. Tristemente eso acontece. Cuando ante el juez dijeron, me comprometo a estar contigo en las buenas, en las malas, en la carencia, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. Pero en la práctica eso no acontece. Por problemas de salud hay gente que se divorcia. Y la última razón, por falta de apoyo de las familias de origen. O sea, esto lo enlistaron en el estudio, cuando no hay un apoyo de las familias de ambos cónyuges, esto también favorece a que se dé una separación. Qué importante la labor familiar.
Cuando hay un conflicto, un problema, que las familias puedan apoyar. Es cierto, tiene que haber una autonomía de los cónyuges, pero siempre la labor familiar será muy valiosa. La aportación, el apoyo, el trabajo en familia siempre ayudará a aquellos que están pasando momentos difíciles. Señales de alarma que pueden indicar que podría darse una ruptura legal. Una, comunicación deteriorada. Y aquí es importante mencionar, amados, matrimonios, para que puedan durar, se requiere que haya buena comunicación. Debe haber buena comunicación. Y buena comunicación significa, uno, que sepas cuándo hablar. Porque no es hablar delante de los hijos. No es hablar en público para que todos se enteren. Si tienes que resolver algo con la esposa o con el esposo, es hablar con él. Saber dónde hablar. Dos, saber en qué estado hablar. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es Santiago. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, alguien encendido en ira no va a hablar de la forma más prudente. No va a expresar las cosas de la forma más sabia y buscando una solución, sino que sus palabras, en lugar de ser medicina, serán golpes de espada. Lastimará, herirá, acusará, señalará, pero no buscando curar, sino lastimar. ¿Qué hace una espada? Estoy usando salmos. Las palabras del necio son como golpes de espada. Cortan, lastiman, laceran, mutilan y matan. Pero las palabras del sabio son como medicina. Sí, la medicina a veces no gusta mucho. Te tomas un medicamento y sabe un poco amargo, o una inyección, a lo mejor denle un poquito, pero bueno, trae efectos positivos. Bueno, las palabras del justo son como medicina, que a veces serán no muy gratas, pero se realizarán con sabiduría, con prudencia, con mesura. Si estoy muy alterado ahorita, voy a contar a 10, o a 20, o a 100, o mejor voy a caminar un rato. Y ya luego regreso y en la nochecita, que estemos más tranquilos, platicamos. ¿Sí me explico? Cada quien se conoce. Cada quien sabe su estado de ánimo. Y es importante cuando se dialogue, que se dialogue siempre buscando soluciones. No buscando lastimarse, ni herirse. Porque entonces las cosas van a salir peor. Saber dónde hablar, saber cuándo hablar y saber cómo hablar. ¿Cómo debe ser la comunicación? Debe ser un diálogo respetuoso. Y digo diálogo, no dije soliloquio, respetuoso. Porque un soliloquio es cuando uno le habla al otro y el otro nada más oye, y este habla, y luego dice, ya terminamos de hablar. Y el otro dice, pues yo nada más escuché. Es un monólogo, es un soliloquio. No, tiene que haber un diálogo. Y diálogo es comunicación en ambos sentidos. Que aprendamos a hablar y que aprendamos a escuchar. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjate. Todo hombre y mujer, se refiere a la raza humana, todo hombre, todo ser humano, sea pronto para oír. Tenemos que aprender a escuchar. Oigamos. Tardo para hablar. O sea, piensa bien lo que vas a decir. Tardo para hablar. O sea, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo digo? ¿En qué palabras lo digo? He puesto el ejemplo. Y a lo mejor es repetitivo y es un poco redundante, pero discúlpame, creo que es útil.
yo puedo decir lo mismo de dos formas diferentes. Y una que produzca algo bueno y otra que produzca algo malo. Lo mismo. Porque hay gente que dice, no, es que yo soy bien francote. A mí me gusta ser bien sincera. Yo digo las cosas como son. Yo no ando mintiéndole a nadie. Espérame tantito. La sinceridad no va de la mano con la descortesía. La sinceridad no va de la mano. O sea, no es lo mismo sinceridad que descortesía o agresividad. Alguien puede ser muy franco y muy sincero y ser respetuoso, ser amable, ser cortés y ser prudente para hablar. Y vuelvo al ejemplo. Yo puedo decir las mismas palabras y producir un efecto diferente. Puedo ir con alguien y decirle, cuídate, cuídate. Le pongo la mano en el hombro, cuídate. ¿Qué produce eso? ¿Te lo han dicho? Te produce un sentimiento de que te ama, está preocupado por ti, te desea tu bien, no quiere que te pase nada. Cuídate. O puedo decirle a alguien, cuídate, cuídate. ¿No? Es lo mismo. Cuídate. Es lo mismo, la misma palabra. Pero el efecto es diferente. ¿Cierto, no? ¿Qué va a producir aquí? Va a producir, oye, me va a golpear. Oye, pues ¿qué me vas a hacer? ¿Me está amenazando? ¿Me va a agredir? ¿Quiere mi mal? Cuídate. Es la misma palabra. Pero ¿sabes lo que cambia? El lenguaje corporal y la forma en que se dicen las cosas. Estoy diciendo lo mismo. Pero en una lo estoy diciendo de tal manera que estoy provocando y produciendo un sentimiento positivo. Y en otra lo estoy utilizando y hablando de tal forma que estoy produciendo un efecto negativo. ¿Estamos comprendiendo? Y estoy diciendo lo mismo. No, es que yo le dije sus verdades. Ah, está bien, qué bueno. Pero ¿cómo se las dijiste? Qué importante es que el diálogo, reitero, que el diálogo sea amable, respetuoso. Que aprendamos a escucharnos, que no nos robemos la palabra, que no interrumpamos, que no estemos, empieza a hablar uno y rápido el otro le quita la palabra y habla más fuerte, no lo deja hablar. Eso no es una buena comunicación. Están platicando, escúchense. Ya terminó, dale tu opinión. Y la otra parte, que aprende a escuchar también. ¿Y sabes algo? Cuando hay buen diálogo, te vas a dar cuenta de que lo que tú veías estaba incompleto. Estaba incompleto. En ocasiones, la opinión de la esposa hace que el esposo vea áreas que él no veía. Y viceversa. El comentario del esposo hará que la esposa vea cosas que ella no veía. Porque cada quien lo ve desde su propia óptica, perspectiva. Y también desde lo que sintió. Nos ha pasado en la consejería matrimonial que hablas con el varón y sinceramente te dice unas cosas, y cuando hablas con la mujer, sinceramente te dice algo diferente. Y cuando los juntas, te das cuenta que ambas pueden ser veraces, pero cada quien está platicando lo que vivió, lo que sintió, lo que experimentó, lo que captó del asunto. Pero si ambos saben platicar respetuosamente, eso hará que la perspectiva sea modificada, sin ayuda de nadie. Ellos dos con Dios, con la ayuda de Dios nada más. Y entonces podrán tomar buenas resoluciones, buenas decisiones y seguir adelante caminando. Qué importante es que haya una buena comunicación. Reitero, un diálogo donde aprendamos a escuchar ambas partes, respetuoso, aprender a oír, hablar buscando soluciones, no queriendo lastimar, no queriendo destruir, no buscando defender mi postura. No, yo quiero ganar y tener la razón y demostrarle que soy más inteligente. No, espérate. Todos nos equivocamos y erramos a veces en nuestro punto de vista. Y es de sabio reconocer y modificar las cosas. Y a veces el hombre modificará su punto de vista y a veces la mujer y a veces ambos. Porque ambos puntos de vista formarán uno
diferente y distinto, donde cada quien tiene que ceder en partes. Pero eso es producto de una buena comunicación. Una comunicación deteriorada, la ley del hielo, no te hablo. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, no te hablo, y cuando quieres hablar conmigo, me duele la cabeza, estoy dormido o estoy dormida. Eso no trae soluciones. Tenemos que buscar el diálogo, pero a solas, respetuoso y con esta actitud de ambas partes, y se encontrará un buen efecto. Segunda señal de alarma, desconexión emocional. Es decir, cuando están desconectados emocionalmente, donde no hay ya un sentimiento que esté creciendo entre ambos. Y aquí yo puse un apartado especial. Tengamos cuidado con las redes sociales, porque esto está llevando a una desconexión emocional en los matrimonios. Seamos cuidadosos, no que tengamos que ser a lo mejor tecnofóbicos, ¿no? Ay, no, la tecnología, fobia a la tecnología. No, podemos utilizarla para el bien, pero que sepamos ponerle un límite y no permitir que esto vaya a robar nuestra comunicación o vaya a permitir que los antivalores de la sociedad, la corrupción social, las modas de nuestro alrededor vengan a deteriorar nuestro vínculo matrimonial. Y eso hace que en muchas ocasiones haya una desconexión emocional, donde empieza a haber ya no un compromiso, no un trabajo en equipo, sino cada quien por su lado, sin compromiso, sin relaciones, donde ya mis amigos están aquí, y son muchísimos, ya tengo 3 millones de amigos. ¿Los conoces? ¿Los has visto? Ah, no sé ni quién son. Imagínate. Y con la persona que está a tu lado no hay amistad, no hay compañerismo, o no estamos cuidando esa relación que Dios quiere que cultivemos y podamos proteger. Siguiente señal de alarma, la falta de compromiso como institución. O sea, ya no trabajan en equipo, ya no ven la labor como ponerme la camiseta y pelear juntos por los hijos, por los ideales, por las metas. Una falta de compromiso. Siguiente señal de alarma, cuando hay infidelidad. Obviamente la infidelidad destruye de forma terrible el matrimonio. Y otra señal de alarma son los constantes conflictos matrimoniales. Repito, todos vamos a tener problemas, pero es importante que aprendamos a resolverlos en paz, en respeto, con buena comunicación. Y como lo hemos enfatizado, teniendo la humildad para reconocer cuando hemos fallado y saber pedir perdón. Yo quiero que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa o a tu esposo? Tú respóndetelo, no es para mí, es para ti. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa o a tu esposo? Yo te voy a decir algo. En mi caso, es algo que se ha dado frecuentemente. Y no porque ella me sea infiel o yo a ella, yo la golpeé, yo a ella o viceversa. No, no es por eso. Es porque en ocasiones en la vida matrimonial de pronto puede haber situaciones y comportamientos donde uno deja de considerar al otro. ¿Por qué? Se me olvidó X cosa. Cuando me doy cuenta y me olvido, ¿qué hago? No, es que mira, la verdad es que tuve que hacer. Perdóname, se me olvidó y lo hago. Que sepamos pedir perdón. El pedir perdón no significa que hayamos hecho algo dolosamente, con mala intención de destruir, o algo grave, escandaloso. Es como cuando tú vas caminando por el micro y de pronto está alguien dormido con los pies extendidos y tú lo pisas. Y le das un pisotón y se despierta. ¡Ay! ¡Me pisaste! ¿Qué dices tú? No, pues, ¿para qué pones el pie? No, perdóneme, discúlpeme. Perdón,
O sea, sí es cierto, a lo mejor puso el pie, lo extendió, lo que sea, pero si yo lo pisé, pido disculpas. No me pongo ahí a argumentar, no, es que tu pie tiene que estar pegado ahí al borde y lo sacaste de más. No, perdóneme. Aun y cuando no fue algo doloso, con mala intención, cuando uno se da cuenta que lastimó al prójimo, debe aprender a pedir perdón. Y en el diálogo matrimonial nos vamos a dar cuenta que a veces lastimamos al otro sin querer lastimar. Hemos puesto el ejemplo. De pronto que el esposo y la esposa están juntos y la esposa le dice, ¿qué día crees que es hoy? Y el esposo empieza a preocuparse, ay, no me acuerdo, es un día especial, a ver, ¿qué habrá pasado el día de hoy? A ver, estamos en enero, febrero, marzo, ¿verdad? Marzo 2024, a ver, ¿qué día es del mes? Y ni siquiera se acuerda el día del mes, ¿no? Y la esposa trae ahí muy en mente, hace 5 años vivimos esto. Y lo trae muy fresco, muy presente. Y el esposo, ni por acá. No fue algo doloso. No fue algo malintencionado. La esposa funciona de forma diferente. Para ella eso representa algo muy especial. Y quizá a él se le olvidó. Un evento particular, un cumpleaños, un aniversario. El día en que la pidió. El día en que nació su hijo. No lo sé. Cuando el esposo se da cuenta que a lo mejor hubo un olvido, una desatención o algo, simplemente pedir una disculpa. O sea, tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que aprender a perdonar. Son 2 cosas fundamentales para que los matrimonios funcionen. El pedir perdón debe ser algo habitual en medio de nosotros. Y no quiere decir que estemos practicando el pecado. No quiere decir que seamos pecadores constantes. Y no, significa que a veces podemos de pronto herir, lastimar, ofender involuntariamente o desatender algo, olvidar algo. Pido perdón. Busco la reconciliación. Busco que caminemos en paz. Pero si jamás pido perdón, obviamente se empiezan a acumular los asuntos. Debemos aprender a pedir perdón. El hombre a la mujer y la mujer al hombre. Y debemos aprender a perdonar, que es diferente y distinto a pedir perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Porque si no perdonamos, esa relación de amistad se va a dañar y se va a deteriorar. Qué importante es que aprendamos a cuidar aquello que Dios ha puesto delante de nosotros y que es muy valioso. Dios desea, Dios quiere que nuestros matrimonios perduren, que perseveren, que pueda ser un testimonio vivo de que Dios existe. Dios te ha traído porque ama tu matrimonio y porque desea que sigan caminando juntos, amándose, perdonándose. Y lo más importante aquí, y lo veremos un poquito más adelante, es el vínculo del amor. Que pueda haber amor entre ustedes. Ya se habló de esto antes. El amor es fundamental y esto debe ser lo que debe unir y regir el matrimonio.